Listo. Got it. Okay. No es a Juanca. Juanca, Seas tan... ¿eh? Ah, ya se vio. Sí, ya me vi. Que Pero están no te buscando imágenes para un ejercicio. Me quedó así perfecta. Ok, empecemos con esta. Ok, todos entendemos el concepto de selección, pero lo que vamos a buscar es traer elementos a, a un plano así común en una imagen. Vamos a ver un toquecito primero el, las capas, que eso debería ser. Él las apagó más bien. Si es que más bien, los tengo ustedes en el. layers. No, esa es la ventanita del Zoom que me está. Ahora estamos. Ok, el concepto de capas, yo no sé si se acuerdan cómo hacían, el otro día estaba viendo, creo que Alicia en el País de las Maravillas de Walt Disney. Esa película la lanzaron en el 51. Todavía si uno la ve es bastante irrelevante, pero no sé si alguna vez vieron cómo hacían esas faulas en esa época. Sí. Con un O sea, montón de... se usaban filminas transparentes en las que los dibujantes hacían todos los elementos y entonces iban colocando una sobre otra y entonces ya era con cuadros como iban generando el movimiento de los personajes. Entonces, imagínense el trabajo tedioso que era en ese momento, pero es increíble el número así de animaciones que tenían que haber y de diferentes elementos para poder animar a un personaje, ¿no? Cuando todo era así dibujado, pero entonces eran todo en láminas transparentes. Y entonces así igual, los elementos eran reutilizables con un fondo diferente, ¿no? Entonces yo siento que ese es el concepto más fácil de entender y si van a buscar a YouTube estoy seguro que pueden encontrar algún documental donde enseñan cómo hacían esas películas de dibujos animados, pero es un poco el concepto. Yo en este punto tengo aquí la foto como la importé como un fondo, pero la puedo convertir a una capa y empiezo a agregar elementos. Y cada uno de estos elementos es el equivalente a una de esas láminas transparentes que se utilizaban para crear esas animaciones. Entonces, en el momento donde yo agrego un elemento en la segunda capa, vamos a ver aquí en negro, voy a hacer un tipo de graffiti. Hago un elemento tipo graffiti encima y como es una lámina transparente encima de un fondo, yo la puedo encender y apagar. Entonces, básicamente, de lo que estamos trabajando es con eso, con láminas transparentes. Ahora, ¿dónde viene la complejidad en todo este tema de la composición y todo? De que los elementos que yo voy a agregar no necesariamente vienen en fondos transparentes. Ahora, para de una vez, de que entiendan que hay muchos elementos que ahora están casi que a la disposición de los usuarios para hacer fotocomposición, porque hay montones de sitios donde usted puede conseguir elementos en fondo transparente. Es de que realmente el hecho de crear una fotocomposición se vuelve casi que eh, a nivel, digamos, de añadir elementos, de nada más es más sencillo. A nivel de la integración de esos elementos
es más complejo y yo siento que es donde vamos a aprender mucho el sábado, ¿verdad? Sobre todo cuando uno ve el trabajo de Chilo y ve la integración tan impecable que tienen todos los elementos. Prácticamente pareciera como si un dibujante hubiera hecho algunas de esas imágenes. Entonces, con las capas, aparte del el término de las capas o la funcionalidad, que no sé si está clara para todos. Hay alguien Eh, haciendo no sé si todos lo escuchan, se oye ven, yo estoy en un aguacero, entonces al rato soy yo, seguramente. pero no soy yo que estoy así, shh, es el clima. Eh, pero entonces, como les decía, bueno, aparte de eso, pues ya hay ciertas funcionalidades de que tienen las capas, que sí es importante saber. Por ejemplo, los elementos se pueden juntar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un segundo elemento. Aquí voy a hacer un círculo amarillo que sea bien visible. Vamos a hacerlo aquí en negro. Vamos. ¿Cuál fue el primero? El primero son las letras. No, perdón, era a Robert. Ah, perdón. No me vacile, Juanca. Ok, Gracias. entonces, por ejemplo, tengo esta funcionalidad. Entonces aquí estoy ligando dos capas. Entonces, ¿para qué sirve esto? Si en algún momento tengo que modificar la imagen y necesito trabajar dos elementos de que están en diferentes capas, pero que yo siento que están integrados y que no me sirve moverlos independientemente, entonces ahora tengo la posibilidad de mover los dos elementos conjuntamente. Entonces, parte de las funcionalidades de las capas. De las capas igual se pueden, si yo estoy trabajando, es una de las ventajas, puedo esconderlos, puedo activarlos, voy a llegar a ciertos puntos donde, sobre todo en fotocomposición, donde entonces ya no me funciona trabajar con elementos independientes. Entonces yo necesito hacer un apilamiento de la imagen. Entonces lo puedo hacer de dos formas. Puedo integrar toda la imagen en una, que sería esta opción de aplanar la imagen. Entonces en este punto, al aplanar la imagen, estoy haciendo una sola imagen que integra todos los elementos. El problema de esto es que no hay punto de regreso, ¿verdad? Una Sí, vez que no hay aplano, vuelta atrás. no hay vuelta atrás. Entonces, todavía tenemos otras opciones. Por ejemplo, el shortcut es largo, pero a ver, Control Alt Shift E, que lo que hace es que me crea una capa que integra todos los elementos, pero guarda todas las capas anteriores. Entonces, todos los elementos son bastante interesantes porque me permite integrar todo, seguir testeando, pero sin haber perdido todo el recorrido, digamos, que he hecho con la imagen, que es, eh, pues Photoshop ya tiene herramientas que permiten trabajar sin destruir la imagen, como Smart Objects, pero en términos generales el flujo de trabajo de Photoshop es destructivo. Quiere decir que de que voy editando la imagen, voy cambiando la imagen y para poder devolverme tengo que devolverme secuencialmente. A diferencia de Lightroom, por ejemplo, donde yo puedo cambiar cualquier parámetro independientemente en cualquier punto de la edición. Ok, movámonos a la selección, pero no sé si hay alguna pregunta con respecto a las capas o alguna duda que tengan. Lorena, no la veo, pero no la escucho. Es cierto. No, es que pensé, ¿dónde fue que hiciste ahí está, Link Layers? Ya vi. Sí. Ok, las opciones, igual como están en menú, están con clic derecho, ¿verdad?
Ok. Entonces, aquí la tiene el link layers, lo único es que tiene que haber escogido, seleccionado los dos, o 2, 3, 4, 5 Sí, capas que usted quiere linkear, ¿verdad? con el clic derecho. Ok, pasamos a selección entonces. Sí. Ok, entonces, igual como las creé, nada más las selecciono. Y las puedo borrar. Ok, entonces, estamos hablando eh, de que uno tiene que pensar en el concepto que quiere hacer y analizar la imagen para ver si va a ser factible hacer una fotocomposición. En este caso, esta imagen que tomé con el fondo vino no es una imagen que es técnicamente fácil de utilizar en una fotocomposición. Si yo empiezo a hacer una selección utilizando las herramientas tradicionales que se usan para seleccionar, que están aquí en la cuarta opción, tenemos Object Selection Tool, Quick Selection Tool en Magic Wand. Las más comunes son las últimas dos, Quick Selection Tool y Magic Wand. Si yo uso cualquiera de estas herramientas que, como les decía, ahora con la tecnología inteligente de Photoshop están súper avanzadas, yo voy a lograr pues una selección bastante interesante del sujeto. Vamos a ver, Magic Wand, prácticamente lo vamos haciendo ahí por zonas. Ella va descartando y en dos toques tenemos la selección del fondo. Entonces lo invertimos y ya tenemos la selección del sujeto. Lo que pasa es que si ven, lo que tiene es este tocado. Y este tocado es un problema así bien grande porque si lo ven, tiene tela, ¿verdad? Entonces la tela tiene fondo translúcido. Entonces yo podría hacer una selección, pero siempre voy a terminar con el fondo detrás de todos estos elementos. Entonces el tocado es un problema. El tocado definitivamente no hay forma de, bueno, sí hay forma. Así era que lo hacía uno antes, haciendo zoom y yendo a seleccionar así elemento por elemento. Pero imagínense el trabajo. Por eso es que las selecciones de antes duraban horas de horas. Porque sin herramientas inteligentes, la única forma era yendo a pata a escoger cada uno y cada vez haciendo más grande el zoom para que la herramienta detectara esos pequeños puntos. Entonces, como les decía, esta imagen justamente fue una sesión que hicimos Juan que yo, pero los elementos de la foto donde pensamos que se iba a hacer una fotocomposición, los hicimos con otra técnica, que es, si han visto todas las películas de Marvel y de los superhéroes están actuando ahí con fondos azules, fondos verdes, lo hicimos con la técnica del chroma key. Entonces solo les voy a enseñar así brevemente cómo se extrae una foto con chroma key. Y en el chroma key, básicamente el, el reto está en iluminar muy bien la foto para... Tal vez explicarles qué es el chroma key, no sé si todos saben a qué se está refiriendo. El chroma key Croma. es la técnica que usa en video o en foto un fondo de este color, de un verde, hay que buscarles el tono, la gente lo identifica por chroma key. ¿Cómo Y se? chroma key es CHROMAKEY. Por ejemplo, si ustedes ven montones de programas que yo veo, de estos programas que se están haciendo, transmitiendo por internet, no están en un set real, están en un set que tiene las paredes verdes y con software se proyecta un escenario ahí de televisión o se proyecta un fondo ahí interesante, pero ahora la mayoría de los programas se están filmando justamente para abaratar los costos de la producción. Entonces, ¿por qué fondo azul o fondo verde? Porque son elementos que primero no va a encontrar en la piel
puede ser que los encuentre en el vestuario, pero entonces es fácil crear esas separaciones. Y ahora sí, ya prácticamente una foto que se toma bien en chroma key. Aquí lo que voy a hacer es, porque justamente si ven, hay una sombra aquí y hay fondo, el borde del fondo, porque el tocado era altísimo, entonces no había forma de... Entonces, voy a hacer la selección, simplemente voy a recortarlo un poquito para que se vea mejor el... para quitar esos elementos que podrían causarle confusión a la acción que yo uso, y ya con una acción, vean que esto es como magia, pero... Carlos, esa acción vos la creaste, me imagino. No, la acción O- la compré. O sea, hay muchas acciones, hay acciones disponibles y ¿De verdad? depende de los niveles de que usted quiera, de resultados cuestan más o menos caros, pero la situación es la siguiente. Esta inclusive considera, cuando uno toma en esos fondos, usted ve que la luz de un flash es como un balazo, ¿verdad? Anda viajando por todo lado, entonces hay mucha contaminación, sobre todo cuando el modelo, la modelo está usando tonos claros. Ajá. La acción inclusive considera y tiene un regulador de la contaminación que hay del fondo en los elementos. O Entonces sea, todavía mejor la selección. la transparencia, si Que, solo las escoge perfectamente, ¿no? Qué chuzo. Pero entonces ven, sí, sí, no, aquí no. en Me esta quedé imagen, impresionado. que veíamos que había un problema muy serio en el momento de trabajar el tema del tocado. Vean que todas las Es- hebras, un toquecito para hacer más grande, Y eso es el chroma key. que las hebras están perfectas Sí, no, too y much. todo el elemento verde que no está integrado en el personaje, Ujú. podría estar integrado como un rebote en, en los elementos de la foto, pero lo separa perfectamente, ¿verdad? Entonces ya ahora sí me queda una imagen que yo puedo trabajar sin ningún problema. Pero entonces estamos hablando de escenarios muy complejos, ¿verdad? En escenarios complejos. Tenemos escenarios que van a ser muy sencillos. Tengo una bola de fútbol de redonda, nada más hago una selección redonda, le doy copy paste y la integro en mi composición. Si estoy trabajando con fondos planos, bueno, ahora vamos Y a esa, usar, una dígame, cosa, esa acción, esa es la que llamas chroma key. son, sí, acciones de extracción de fondo verde o fondo azul. Y eso hay que comprarlo. Hay, como le digo, hay de todo, hay desde elementos, el sábado en el taller yo con gusto les comparto dónde se consigue esta que yo utilizo, de que para mí es una de las mejores, y este Claro, muchacho genial. ganó fotocomposición ahora en la Copa Mundial de Foto. Ganó medalla el que hizo esta acción. Entonces, imagínense la capacidad Ujú. digamos, del El nivel de producto que él detalle. vende. Ok, pero entonces aquí tienen un escenario donde tienen una selección que es muy compleja. Ahora, vamos a ver otro escenario. Bueno, y solo para una demostración así muy rápida, vamos a buscar ahí un fondo para que vean, porque de esto se trata lo que vamos a ver el sábado, integración de elementos con un fondo, ¿verdad? Vamos a ver algo aquí, un fondo que vamos a usar así rápidamente.
Este que está ahí, medio tenebroso. Ok, cuando voy a integrar fondos, evidentemente tengo que anticipar los tamaños de las imágenes que voy a estar utilizando. Esta tiene una altura de 2000, entonces no puedo trabajar con un sujeto que exceda los 2000, si no se me va a salir del fondo. Entonces voy a ir a convertir a unos 1800. Ok, y me va a llevar la imagen. Ok, y ahí pueden ver inclusive la luna a través del tocado. Sí, no. Entonces, como les digo, hay diferentes técnicas y ahí uno va refinando, sobre todo pero volviendo a lo mismo, porque lo que vamos a aprender el sábado es cómo manejando un concepto, usted ya entonces puede empezar a trabajar en cómo conseguir todos los elementos que usted va a utilizar para hacer su foto. Ok. Sí. Voy a salir, ya terminar con el tema del chroma key, no sé si hay alguna pregunta. No, pues que cómo consigue uno ese, ¿qué es? ¿Una aplicación? ¿Qué es? Acción. Ok, ¿Una es una acción? acción, Una acción. pero sí, como les digo, la acción es una herramienta, ¿verdad? Sí, Pero la no. acción no funciona si no hay una foto bien tomada donde yo tenga el tono de verde que El reconoce fondo. el croma, la acción, uno por un lado, y dos, que tenga recortes que permitan extraerlo, ¿verdad? Entonces, Recortes de luz. recortes de luz, sí, correcto. Ok, perfecto. Ujú. Vamos a ver. Juanca, ahora sí, vamos con un mejor sujeto todavía. Ok. Juanca, en la mayoría de los talleres que hacemos, nos ayuda con las pruebas de luz. Entonces tengo podría armarme un shooter stock de Sea fotos de tan Juanca. ingrato. El problema es que no se le vende ni una. Ok, entonces, cuando les decía bueno, por ahora vimos el Magic Wand, está la Quick Selection, y que son herramientas donde yo tengo que ir escogiendo diferentes formas, dependiendo de la calidad de los fondos que tenga, que tan planos, que tan complejos sean, pues va a ser más complicado hacer las selecciones. Pero como ahora anticipamos con Lolana, Photoshop ha subido el nivel de las selecciones a prácticamente ya una situación que no es un problema. Van a ver que en el menú tienen esta opción, aquí está en seleccionar y tienen la opción subject, pero en realidad lo que les va a hacer una selección del sujeto. Y no van a tener que usar otros menús para poder refinarla. Para poder trabajar esta opción es mejor accederla desde aquí de este menú, el menú de selecciones, ir a la selección Quick Selection Tool, la selección rápida. Vean que activa un menú aquí en la parte superior y uno de los botones que debería aparecer en las versiones a partir del 2018 es este que dice seleccionar sujeto, select subject. Entonces, vean, esto es, como les digo, si ustedes no tienen elementos tan complejos como el tocado que habíamos visto ahora, vean, nada más aprieta un botón y de nuevo es prácticamente como magia. El programa, a través de su inteligencia artificial, va a ir a escoger, porque vean que ni siquiera escogió el contorno de Juanca, sacó de la selección
el espacio blanco entre los brazos. Entonces, él mismo determinó que hay un fondo que es muy uniforme y que el sujeto de que tiene más proporción en esta imagen es Juanca, y entonces lo aisló completamente del fondo. Entonces, vamos a hacer una selección y vean, ahí tienen a Juanca, ¿verdad? Que antes de, me voy a volver aquí un paso, y por la razón por la que los estaba a hacer la selección desde aquí, desde la herramienta de Quick Selection, es porque aquí tienen herramientas que les permiten refinar la selección. Entonces, esta selección es en fondo blanco, en realidad está bastante sencilla. Si ustedes revisan los elementos, ven que en realidad está muy, muy bien hecho la selección, ¿no? Yo pensé que hablaba del modelo. Muy bien hecha la selección. Vemos los elementos claramente donde, pero todavía aquí realmente es mínimo. Ven que inclusive el cabello está, si ustedes quisieran realmente ser así demasiado perfeccionistas, ven aquí hay una esquinita, el de antes de la oreja, hay un par de pelos que todavía se pueden refinar así haciendo demasiado grande, y para eso tienen estas herramientas. El Quick Selection con el signo más, el Quick Selection con el signo menos les permite ir a escoger esos elementos y agregarlos a la foto. Pero digamos a Consulta, nivel, digamos, dígame, sí. perdón, digamos, en ese caso, bueno, obviamente se hizo tal vez muy sencillo por el tener el fondo, y Ahora era que me vamos a imagino que ver, lo que ustedes, Kaylin, ahora vamos a ver una selección con esta herramienta, con un fondo complejo, y van a ver también la calidad de recorte. sí, Pero sí, en ok, ok. este estamos dejando muy llana Eso es la muy barra no fácil, está pues muy el fondo alta, ¿verdad? blanco, claro. Porque el fondo es liso, ¿verdad? Ujú. No, no necesariamente porque sea blanco, sino porque es liso, ¿verdad? Ajá. Ok, Sí, igual entonces, también tiene que ver la preparación de la foto antes de, si yo sé que voy a utilizar ese sujeto para un fotomontaje o un recorte, entonces obviamente sí me preparo antes de tomar la fotografía en ese caso. exacto. Entonces, vean que nada más escojo una selección, ahí ya tengo a Juanca listo, vamos a ver, y vea, vamos a hacer esto que es una de las razones por las que uno manejaría bien las, es útil manejar la fotocomposición. Que yo puedo viajar por todo el mundo sin moverme de Costa Rica. Entonces vamos a ver, vamos a llevar a Juanca a Egipto. Eso. Se teletransporta hasta Egipto. Ok, de nuevo, uno de los elementos principales cuando estoy haciendo fotocomposición es asegurarme que las imágenes calcen. Entonces esta tiene una altura de 3600 píxeles en 300. Voy aquí y Juanca, si no me equivoco, está con más resolución. Entonces vamos a tirarlo a 3400. Eso también se puede hacer con un free transform. Sí, sí, correcto. Sí, sí, podría tirarlo grande y acomodarlo. Corregirlo en El la único foto. riesgo es bueno, si no usa la proporción scaling, de cambiarle un poco la proporción, ¿verdad? Ok, entonces ya aquí seleccionado, me lo llevo a Egipto. Ok, y tenemos ahí un problema grande porque vea, lo llevé a Egipto, está paseando, pero con esa cara. Entonces, vamos a irnos a Liquify y lo vamos a hacer sonreír. Quíteme unos kilillos de una vez, man. ¿Ya? Ahí está, ahora sí está Sí, contento ya, Juanca en Egipto. qué lindo. Ok, si ven en este, metiéndonos un poco en el tema del acabado que vamos a ver con Chilo el sábado, la imagen, digamos la parte 1 de la fotocomposición, la parte técnica, acabo de juntar los elementos y
digamos, hasta ahí voy bastante bien, ¿verdad? Pero si ven las pirámides, la arena, tiene mucho contraste, tiene mucha sombra, ¿verdad? Juanca está más bien muy plano, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a empezar a utilizar elementos para empatar la imagen, ¿verdad? Entonces, Integrarla, sí. que tenga congruencia el fondo con los elementos que yo estoy añadiendo. El ¿Qué? turbante. Perdón, Le falta el turbante. el turbante, el camello, toda la ilusión, pero bueno, ya con un poco más de trabajo sí le compran que anduvo por allá. Mejor la platilla y me mandan y me saco las fotos y ya, no hay que hacer montajes. Pero, está bien. Ok, muy bien. Ahora, Kelly nos habló justamente de que en este caso estamos trabajando con de un fondo que está muy liso, ¿verdad? Entonces, en realidad, por más inteligencia artificial le estoy a... porque voy a dejar al lado del Lightroom a mejorarlo un poquito, aclararle. Dejémoslo así. Ok, entonces aquí sí vemos una foto, ya está cargando, una foto donde sí se ven de que son las fotos normales de que tenemos nosotros, ¿verdad? No necesariamente tenemos fotos o elementos que queremos integrar en una fotocomposición donde tenemos todo en fondo blanco o transparente, ¿verdad? Entonces necesitamos extraerlo de ambientes más complejos, ¿verdad? Aún así, estas herramientas funcionan perfecto. Claro, sí requieren más trabajo. Sí, Entonces, pero por lo menos le quitan el 90% de la selección difícil, ¿verdad? exacto. Entonces, aquí voy a de nuevo a escoger Select Subject. Y si ven, no sé si la ven en pantalla, vamos a ir revisándola así de poquito, por lo menos a nivel de cara, parece que está perfecto. Hay un poco aquí de elemento que se podría agregar. Sí, de hecho yo hice una prueba con una foto mía y Con esta misma herramienta. sí, 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 con un fondo todo coloriento, digamos. Ujú. Y sí, no, Entonces, súper. si ven, bueno, justamente entonces tienen las herramientas para agregar y remover información de esa selección. Entonces, por ejemplo, aquí la esquina del celular, yo puedo entonces ir agregando ese elemento. Entonces, ya digamos, aún siendo un fondo tan complejo, lo que falta es un trabajo de refinarlo. Pero a qué nivel estas herramientas ya están disponibles para hacer selecciones que, como les decía anteriormente, eran una cuestión de horas antes para generar una selección de estas, ¿no? Ahora, el 90%, como dice Juan, que el 90% está hecho en un clic y después simplemente es con zoom ir a escanear la Detalles. imagen y revisar. Y ahí todavía estamos hablando de un proceso que es necesario si voy a trabajar con un fondo muy contrastado, pero si yo fuera a trabajar con un fondo parecido o con características parecidas al fondo que estoy utilizando, inclusive me la podría jugar sin tener que corregir tanto la selección. Ok, ¿cómo estamos entonces con el tema de selección? No sé si hay preguntas. Está bien. No de mi parte. Elías, Bien, bien. sí, Ok, sí, ahí lo que hay que practicarla. claro. Sí, es conocer las herramientas, Sí, Elías. Ya una vez que usted sabe que las herramientas están ahí, es nada más en el momento donde se encuentra el escenario, utilizarlas, pero la idea es que sepan que están ahí, ¿verdad? Que ya sabiendo que están ahí, es cuestión de entrarle con... Ok, vamos con, ok, ya vimos capas, vimos Selección.
selección y vamos entonces con modos de fusión. Bueno, de hecho, pues, me lástima que se resta. Vamos a ver, bueno, hacemos esto. Mientras abre, voy a hacer una consulta. Sí, claro. Para el sábado, a lo que entendí en la entrevista que le hicieron se me olvidó el nombre del señor, qué pena. Dilo. Ajá. Nosotros solo tendríamos que llevar la computadora y él da el material. Nosotros no tenemos que no tenemos que llevar la cámara, por decirlo así. No, exacto. Él va a llevar material para trabajar ese día porque precisamente, por lo mismo que él explicaba, es muy difícil armar un concepto desde cero en un día, ¿verdad? Entonces él va a Sí. llevar las fotos con las que vamos a trabajar para armar el concepto, por lo menos que ya él tiene en mente, Ok, perfecto. para trabajar, pero la idea es que ustedes después, con tiempo, se armen su propio concepto, traten de hacer las pruebas y todo, para que más o menos en unos 15 o 22 días hagamos un Zoom ya con él para resolver dudas, ¿verdad? Dudas, ustedes habiendo trabajado y probado todo lo aprendido en el taller y con su propio material. Ok, perfecto. Listo. Excelente. Que sí, él lleva justamente eso, todos los elementos de imagen para desarrollar un concepto de que trabajaríamos todos y eso yo creo que es parte de los que hemos trabajado, digamos, sesiones con otros fotógrafos, es parte de lo bonito de la fotografía, ¿verdad? Que a veces, incluso con los mismos elementos, los resultados son completamente diferentes. Eh, y no es de esperar que inclusive con la fotocomposición sea el caso, ¿verdad? Pero yo puedo trabajar lo mismo, puedo trabajar esos mismos elementos en un entorno cálido, por ejemplo, entonces dar una sensación diferente o trabajar esos mismos elementos en tonos fríos y crear un concepto completamente diferente, ¿no? De hecho, hoy nos pasó en la clase que estaba haciendo con Lorena temprano, estábamos trabajando la misma foto y yo tengo unos filtros cálidos que simulan el otoño. Y Ujú. entonces la foto mía me quedó de otoño y la foto de Lorena quedó como, no sé, como fría, ¿verdad? Como más verde, pero el concepto y la separación y todo era la misma. Sí, correcto. Entonces, no sería, bueno, Chilo lo anticipó en la entrevista con la que tuvimos con él, que de ese mismo ejercicio, utilizando los mismos elementos, probablemente salgan resultados muy diferentes, ¿no? Pero va a ser esa oportunidad justamente para ya de la mano de él ir viendo estas herramientas, cómo las utiliza él. Ya van a ver otros tips que espero también agarrar yo para, para ir metiendo ahí herramientas en la caja y entonces poder ya llegar a esa segunda etapa donde lo que vamos a trabajar es un proyecto y ya tener una revisión de parte y sobre todo yo creo que aparte de la retroalimentación que les puede dar de su proyecto, estaría también el resolver dudas técnicas de cómo hacer las cosas, porque yo creo que ahí es donde se pega mucho uno. O sea, uno tiene la idea, quiero hacer esto, pero ¿cómo lo hago, verdad? Ok, entonces, concepto de modo de fusión, primero para poder hacer una fusión, pues necesito varios elementos, ¿no? Entonces vamos a crear una, traigo, ok, ahí me estoy trayendo otros dos elementos diferentes. Entonces, normalmente por default hay dos, primero los modos de fusión se accesan aquí, donde dice normal en Photoshop. Ok. Y
si ustedes abren los modos de fusión, ustedes tienen una lista que está separada en diferentes secciones. Las diferentes secciones están intencionalmente separadas porque tienen características similares. Las primeras son modo normal y Resolve, que son modos de fusión donde las capas no interactúan entre ellas, pero que sí le da ciertas características al elemento que estoy tratando. Entonces, si la tengo normal, tengo las burbujas sin, como viene la foto íntegra, y este modo Dissolve, pues en realidad yo creo que 99.9% de las veces nunca lo voy a usar. Yo Lo que tampoco. hago es, cuando yo varío la opacidad, en vez de bajar gradualmente la opacidad, lo que la va a bajar es creando un granulado, ¿no? Entonces, si yo voy bajando la opacidad, pues ahí ven cómo aparece ese elemento ahí de puntos. Entonces, realmente, pues alguna utilidad debe tener, pero el consenso es que no, que no. Después, el segundo grupo tiene que ver con los elementos oscuros de las fotos, entonces permite, blending es fusión, ¿verdad? Entonces, fusionar capas, seleccionando elementos oscuros de la foto, elementos claros de la foto, elementos de contraste de la foto en toda esta sección, overlay, soft light, hard light, y después ya la parte de los tonos, saturación, color, luminosidad, que es la cuarta parte que vamos a ver, que es la parte de colorización. Cada uno de estos modos es un mundo, ¿verdad? Algunos usan más, algunos usan menos. Ya es una cuestión de ponerse a ver, y en algunos casos inclusive es una cuestión casi de experimentar. De cuando uno quiere lograr un resultado, empieza a experimentar y a veces más bien se queda sorprendido. Ya hay algunos, por ejemplo, para los que usamos overlays en las fotos, el modo de fusión que se utiliza es Screen, que entonces elimina los tonos negros de la imagen. Entonces, al ser una foto tomada en fondo negro, elimino esos tonos oscuros. Ya después manejo yo mi criterio de opacidad, y si estuviera trabajando esta foto y quisiera agregar esos elementos, probablemente ya lo terminaría con una capa donde voy y elimino entonces estos elementos que me traje del sujeto principal, porque entonces estoy ya de alguna forma perdiendo la atención sobre el sujeto que... Pero entonces, sí, a nivel, digamos, de los modos de fusión, es eso, ¿verdad? Fusionar capas, por ejemplo, el overlay remueve el gris de 50%, algunos otros modos de fusión van a quitar los elementos oscuros, otros van a quitar los elementos claros, otros van a dar más contraste a la foto. Como yo trabajo más a nivel de experimentación, pero sí hay cierto de un aspecto técnico detrás de cada uno de ellos, ¿no? Sí, por ejemplo, existe el famosísimo, un modo de estos que se usa para refinar un poco o mejorar la nitidez cuando una foto está un poquito borrosa. Entonces, uno hace ese procesillo y luego lo corre con un modo de overlay, y el overlay le cae encima y ayuda mucho a mejorar enfoque también. Sí, los modos estos de contraste, de hecho, hagámoslo, ¿verdad? Te voy a aplanar entonces la imagen, no, perdón, aquí acabo de duplicar a veces hay accidentes que son buenos. Vea, Sí, ese no. ese no.
Control J, entonces estoy duplicando el overlay, entonces estoy creando todavía un poco más de intensidad del fondo de este. Okay. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Que si fuéramos a terminar la foto así. Okay, so. Okay. Le bajé el contraste. Eso es, bueno, buena práctica, ¿verdad? Si yo tengo una foto en super resolución, pero la voy a presentar en 72 o realmente agregarle detalle a una foto y yo después voy a cambiar de tamaño, no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es definir el tamaño final de la foto y sobre esa agregarle el detalle, ¿no? Entonces voy a aplanar la foto. Voy a crear este filtro de high pass, que lo que me da es una sola imagen con un 50% de gris. Yo puedo ahí definir el volumen para ver. Y después entonces voy a trabajar un modo de fusión, el que hablaba Juan, que es overlay. Yo trato yo uso más la luz vívida. Y ya se los voy a presentar, porque eso es importante, el detalle. Si no va a trabajar detalles en una imagen, que trabaja a un 100%. Ya sé cuándo son. Ok, ahí estamos a un 100%. Ok, entonces, esta es la imagen como venía trabajada desde RAW más cualquier detalle que yo le había hecho. Y este es el modo de fusión Vivid Light agregado, que entonces, como pueden ver, ya sí le agrega mucho detalle a la imagen. Realmente, uno de estos filtros se usa en un porcentaje menor, pero entonces ahí todavía pueden ver la diferencia, sobre todo en el tocado. Perdón, no sé si en pantalla se verá realmente la diferencia, ¿no? Sí, yo sí la estoy viendo. Ahí es sin, ahí es con, entonces sobre todo en el tocado, si ustedes ven, el detalle sí incrementa un montón, ¿no? Por ser filtros que están generando contrastes, o sea, están haciendo más oscuros los oscuros, más claros los claros. Vivid ¿Okay? light. Vivid Light o Overlays, justamente volvemos a lo mismo, las imágenes se comportan diferente dependiendo de los tonos y de los elementos de la foto, ¿no? Sí. Entonces, cuando usted está generando este último, porque esto generalmente es un acabado, es darle detalle a la imagen ya antes de exportarla, ustedes, que eso yo siento que los modos de función sí funcionan mucho, un poco la experimentación, pues, entender para qué funcionan cada uno de los grupos, pero el momento de trabajar la imagen y darle el acabado, pues algunas funcionan mejor con un modo lineal o con un modo de luz vívida o con un modo de luz dura, ¿verdad? Entonces Sí, hay ya que viene probar. un poco la experimentación ahí a ver qué más qué funciona. Y ya finalmente, esto mismo, este detalle que yo le estoy dando a la foto, en algunos casos, por ejemplo, si yo estoy trabajando con bokeh o estoy trabajando en este caso, que tengo elementos que están más bien frontales, ¿no? Y les estoy dando detalle, entonces estoy robando o inclusive hasta saturando, no saturando, sino dañando un poco la integridad de esos elementos, porque tal vez vienen en diferentes resoluciones, etcétera. Entonces, igual puedo trabajar capas y estos modos de fusión, trabajarlos selectivamente. Entonces, si tengo una capa y quiero no tener, eh, no tener
ese detalle en las burbujas, entonces creo una máscara de capa y les quito ese detalle a esos elementos. Entonces todavía se me resalta más el principal porque le quité cualquier de contraste adicional que le había agregado a las burbujas. Ok, en este tema yo creo que sí deberían haber un montón de preguntas, pero ya es que ya es un tema así que yo creo que a nivel así de verlo pues, son meses de meses, pero no sé si hay alguna pregunta, por lo menos en el Claro. funcionamiento de los modos de fusión, ¿no? Perfecto, ok. Básicamente lo que tienen que entender es eso, dentro de esa dinámica de las capas transparentes, los modos de fusión me permite integrar esos elementos y pues también ayudarme en esos casos donde los elementos no vienen tan fácilmente presentados como por ejemplo estas burbujas, como que con un modo de fusión las puede quitar. Vean cómo se resuelve, ¿verdad? Entonces, yo tengo fondo negro con un elemento transparente, ya tengo un modo de fusión que me ayuda con eso. Si yo tengo un elemento en un fondo blanco, tengo un modo de fusión que me ayuda con eso. Si yo tengo un elemento en fondo negro, pues entonces, esos diferentes modos de fusión les permiten por lo menos avanzar en esa integración. Ujú. El high Ok, pass, perdón, nada más una cosita. El high pass sí, claro. lo fusionas con, con algo siempre con lo mismo, normalmente. El No, High o Pass lo fusiono con cualquiera de este grupo, que con son cualquiera de grupos que lo que generan es contraste en la imagen. ok. Porque yo le Porque digo, el High Pass lo que es volumen en un fondo 50% gris. Entonces lo que hace es eliminar el gris de la imagen. Entonces, si ustedes ven sí. el mapa sin, a ver, bueno, es que ya lo había quitado, pero Ujú, ujú, sí. vamos a quitar la selección. Que si elimino la máscara, que ahí está, lo devuelvo a un 100%. Esto es lo que me crea el high pass, Ujú, que un mapa de relieve con 50% gris. claro. Entonces lo que va a hacer cualquiera de esos modos de fusión de contraste es eliminar el gris y dejarme el Perfecto. mapa de relieve agregado encima de la imagen. Ujú, ok, gracias. Igual hay que tener cuidado no subirle mucho el nivel, porque si no le mete mucho ruido también. Ajá, ok. Sí, claro, ahí cuando vean que de una barra de de una barra de hasta 884, 800, de 800, de una escala de 800, se está usando como un 2, el Sí, yo máximo lo generalmente más se usa que un 2, yo lo más que uso es 2, 2.5. Ajá, exacto, o sea, que es o sea, como un pellizquito de detalle que se le da a la imagen. ujú, O sea, ya si se usa así en un grado muy grande, ya empieza a asustar la imagen. ujú, ok. Ok, muy bien. Terminemos entonces con el tema que habíamos mencionado anterior, que era el tema de la colorización. Y vamos a ver cómo, porque esto sí hay muchas formas de trabajarlo. De hecho, yo no trabajo colorización directa en Photoshop. Hay un programa que siempre ha sido como creo que la herramienta así de un montón de fotógrafos, o el secreto de muchos fotógrafos, aunque es muy conocido, que es los plugins de Nik Collection. Los pueden ver aquí, NIK Collection. Ujú, Y yo trabajo colorización con uno de los plugins de ellos, se llama Color Effect Pro. Sí, yo le estoy recomendando a Lorena que lo compre. Digo que es demasiado bueno. Es demasiado bueno, pero él tiene diferente, tiene efectos, tiene color, tiene Sharpen, que es todo esto el Define, HDR, aunque para mí Aurora maneja mejor eso, y también manejo blanco y negro. El manejo del blanco y negro del New Collection es qué bueno. increíble.
Sí, lo voy a tener que comprar porque por eso me quedó verde la foto. Perdón, ¿y eso cómo se hace? ¿Se compra en alguna página y después se instala en Photoshop? Exactamente, son plugins, se instala en cualquiera. Plugins. Lightroom, sobre todo por Capture One, es un plugin externo que funciona en el momento donde usted lo activa. O si quiere, me la llevo. Yo entro que Pero tendría que es un integrar la chuzo, imagen. yo tengo por lo menos 2 años de usarlo porque es demasiado bueno. Yo tengo bastante Digamos, de usarlo, sobre todo para blanco y negro, y es una maravilla. Ajá, Vale la pena comprarlo como entre tres, que sale barato porque viene licencia para 3 computadoras. correcto. Entonces es conveniente comprarlo entre unas 3 personas. Sale como en $50, creo que no son 3 personas o menos. sí, sí, por ahí anda. Ujú. Pero hubo todo un tema ahí con eso. Pero lo compró Google, después Google ya Ahora pasó algo ahí, dejó. sí, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. en algún momento lo regalaron y después iban ya a dejar de desarrollarlo y después ya lo volvió a agarrar otra compañía y entonces ya están cobrando de nuevo. Es Entonces, que esta nueva que lo agarró, lo mejoró un montón y lo puso en oferta durante como 3 o 4 meses, estuvo como $90. ujú, Y Ujú. ahí fue donde lo compró mucha gente y ahora está como en 180, creo que está ahorita, por ahí más o menos. Sí, no sé, a mí me ha sí, costado casi como $50. En su momento lo compramos entre tres. Ajá, Y ahora están las actualizaciones también, que ahí están las actualizaciones y hay que irlas comprando, ok, porque sí que mejora. sí. ujú. Vos te metes y vos pones así, Solo pone Nick, N-I-K Collection. Ahora te Nick, mando el link, Lorena, sí, para que lo entre directo. Bueno, sí, al sí, que lo quiera se lo mando, me avisa. ok. Ujú. Pero entonces Sí, eso, porfa. llegamos a este punto de la imagen donde yo ya, que lo vamos a ver el sábado de nuevo, pero yo ya integré diferentes elementos y entonces llega un punto donde yo tengo que ya empezar a trabajar cohesivamente con la imagen, porque entonces no tiene sentido que entonces yo importe o trabaje la colorización de una imagen y entonces, por ejemplo, empiece a trabajar a través de mi collection, cierta calidez en la imagen o rescate de blancos de la imagen y lo haga solo sobre un elemento. Pues entonces ya entonces estoy empezando a disparar los elementos en diferentes direcciones. Ya llega un punto donde entonces ya uno empieza a trabajar la imagen así cohesivamente y entonces eh, cualquier filtro que yo le aplique va a integrar la imagen. Sin tener que irme a Need Collection, el mismo Camera Raw tiene un set ¿Esos son eh, como los preset o de no? presets, sí, que son, bueno, Ajá, de preset. alguna forma filtros que Camera Raw integró. Y sobre todo lo que me interesa ahí, porque en realidad son muy, de hecho, justamente antes de irme ahí, porque lo que yo siento con esos filtros es que son muy drásticos. Entonces, Sí. volvemos al tema, yo creo una capa, entonces aquí lo que estoy es duplicando la capa. ¿Por qué? Porque entonces, sabiendo que los filtros de Camera Raw son un poco como agresivos en la imagen, entonces yo puedo ir a escoger un filtro que visualmente me agrade, pero después yo dosificarlo a mi gusto. Se le baja la opacidad o lo que sea. Ujú. Ok, entonces, a ver. Ok, entonces aquí tengo la selección de filtros. Los cinemáticos, por ejemplo, son increíbles, ¿no? Son Entonces, de los que yo más uso también. eh, Sí, buscar un son filtro muy y entonces chidas. ven, ya se empieza a integrar. Por ejemplo, este está tirando un tono hacia cálidos, está tirando los amarillos para arriba. Okay, Ujú. pero entonces todo integra la imagen, ¿no? Ya le está dando un tono que está haciendo que la imagen sea más igual. Pero vamos a buscar uno más drástico. De hecho, estos cinemáticos, los primeros son fuertísimos. Ok, entonces tiro este. Ok, aquí pueden ver el antes y el después, porque como las capas yo las puedo apagar y encender, puedo fácilmente ver el antes y después. Y ahora sí, el filtro me gusta los tonos que le dio a la imagen, pero usando la opacidad que tengo sobre la capa, yo entonces puedo ir a dosificar hasta donde Ujú. me gusta el efecto sin que, porque por ejemplo, algunos, vean, el contraste casi que eliminó el detalle sobre un ojo, ¿verdad?
Entonces yo puedo ir a dosificarlo hasta donde se me parece que está manteniendo el tema del filtro, pero no me está saturando, contrastando demasiado la imagen. Entonces ya es una diferencia más suave, ¿no? Ujú. Ok. Ahora, entonces, ya acabamos de ver, digamos, y por eso les digo, para mí en este momento es imposible saber cómo ataca Chilo el tema de la colorización, porque hay tantas formas de hacerlo. Si abro cámara RAW, puedo trabajar tono, saturación, iluminancia, con tonos independientemente, lo puedo hacer eh, con hay, máscaras de capa, de colores, entonces en realidad hay muchas formas. Pero entonces vamos a ver así, Ujú. simplemente una fácil, digamos, en que podríamos trabajar esto y eh, vamos a agregar entonces una capa de color Capa de color. y vamos a ir a buscar un tono azul y en los modos de fusión y vean que entonces aquí es donde ya empezamos como a integrar, veamos todos los elementos que vimos hoy, porque hoy vimos capas, ¿verdad? Estamos creando una capa que tiene un color, vimos modos de fusión, entonces vamos a trabajar un modo de fusión que se llama tono, ¿verdad? Mm, Ok, vimos el criterio de la opacidad, entonces yo puedo trabajar un criterio de opacidad, digamos, dependiendo de cuánto quiero darle al efecto. Pero todavía la intención de este ejercicio no era volver la imagen azul, sino trabajar el tocado y quitarle esos tonos que tiene. Entonces, si yo invierto la máscara de capa, vuelvo a mi imagen original y aquí, bueno, no vamos a trabajar selección, lo vamos a hacer manual. Entonces yo voy a trabajar esa máscara de capa con un pincel, ahí sí lo voy a trabajar a 100%, y lo voy a hacer un poco por encimita, pero vean que entonces, teniendo esos elementos, probablemente yo decidí que esos tonos del tocado fue el que me tocó y hay rosados y hay morados y hay, y yo quiero trabajar tonos azules, entonces voy a ir con mm, esa máscara invertida y entonces voy rescatando todos esos elementos. Ahora, si quisiéramos integrar el primer elemento que vimos, el elemento de selección, podríamos hacer selecciones y eliminar esos elementos, pero en realidad no están tan complicados de trabajar. mm. No están, yo estoy trabajando con una tableta, ¿verdad? Por eso es que cuando les digo que no es tan complicado de trabajar es porque estoy trabajando casi a nivel de pintar sobre la imagen. Eso con una máscara de capa. Lo que estoy es haciendo una máscara de capa, la estoy invirtiendo Ujú. y el tocado estos elementos. Y todavía puede llevarlo más allá, Ok. pero tal vez a una opacidad un toquecito más, o hacerla medio punk y crear un color sólido rosado y hacer una, pero entonces básicamente es eso, que ya ven que ya se vuelve de un mundo de opciones, ¿verdad? El, desde, porque eso fue uno de los elementos, no sé si vieron la entrevista con Chilo, en algún momento le preguntamos qué resuelve él le llama el composité a todo este tema de la fotocomposición, pero qué resuelve el composité para el fotógrafo. Les digo, bueno, resuelve lo que usted no puede lograr con la cámara. Entonces, por ejemplo, siendo prácticos, no necesariamente tiene que ser un tema surrealista como los que hace Chilo.
que puede ser simplemente necesito resolver algo que tengo un problema que tengo en ese momento. Por ejemplo, el vestido no es del color de los zapatos de la modelo. El fotocomposite y todas estas herramientas que estamos viendo de capas, capas, selección, colorización, modos de fusión, nos ayuda a resolver algo tan sencillo y entonces crear más opciones, ¿verdad? Porque eso es lo que hablaba Chilo, de que la razón del composite para él personalmente nació de llegar con las fotos, subirlas a las compu y decir, coña, no era lo que yo había visto, o no era lo que yo había, no era la intención, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Llegar a la compu, bajar las fotos y darnos cuenta que tal vez no era exactamente el fotón que habíamos visto en la pantallita, ¿verdad? Pero qué bonito no tener que acechar esa foto, sino tener herramientas para llevarla a donde la queríamos llevar. Así es. Ok, perfecto. Entonces, hay una infinidad entre Camera Raw, herramientas de Photoshop, todo este tema con capas de trabajarlo del color. Pero entonces el sábado vamos a descubrir cuáles son las herramientas que usa Chilo para matar ese muerto. Pues yo creo que a nivel de temas esto sería, no sé si tienen alguna pregunta de colorización o de cualquiera de los 4 temas que tocamos. Sí, no. Después viene lo de las sombras, que eso sería ya como... Pero eso sí lo va a hacer, lo vamos a esperar a ver cómo lo explica Chilo, ¿verdad? Ok. Ok. Sí, básicamente a nivel de las herramientas, digamos, que yo uso, pues sí, está el clásico Dodge and Burn, si lo quieren trabajar a través de una acción, pues te pueden trabajar a una opción, pero también se puede trabajar a manual, ¿verdad? Aquí tienen las opciones de el pincel de Dodge, que sería el de iluminar, y el pincel de Burn, que es el de quemar, ¿verdad? Hace más oscuro, ¿no? Entonces, utilizando estas herramientas, ustedes pueden, bueno, tienen diferentes, no son así tan, nada más la escojo y pinto y oscuro, ¿verdad? Tienen diferentes opciones que ustedes tienen que seleccionar, ¿verdad? Entonces, en este caso, digamos, el vestido es negro. Entonces, yo voy a seleccionar un tratamiento entre sombras, tonos medios y altas luces. Voy a seleccionar las sombras y tengo un criterio de exposición en el que escojo un porcentaje que quiero afectar más o menos, ¿verdad? Entonces, ya teniendo seleccionado sombras a un 76%, entonces yo puedo pintar, perdón, aquí antes de nuevo, tratamiento de las capas. Si yo quiero hacer este tipo de tratamiento, necesito aplanar la imagen, pues creo una imagen con todos los elementos del color y liquify y cualquier tratamiento que le había hecho a esa imagen. Entonces ahí sí, ya puedo entonces, aquí escogí un criterio muy fuerte, ¿verdad? Shadows a un 76%, prácticamente estoy eliminando cualquier detalle sobre la imagen, ¿no? Pero entonces, vean cómo, voy a ponerles el antes y después, vean el brazo. Eso sirve también, digamos, como, me imagino, en tonos claros, por decirlo así, como, no sé, simular, digamos, como que a la persona le está pegando el sol o algo así, me imagino, Sí, ¿o no? pero eh, es más fácil crear sombras que crear contrastes de ese tipo, ¿verdad? Sin destruir la imagen, ¿verdad? Ok. Entonces, generalmente, por lo menos en mi flujo de trabajo, cuando trabajo el chroma key, el que vimos inicialmente, el fondo verde, me aseguro de marcar muy bien los bordes en iluminación para no tener Ok. que, pero sí podría acentuarlos. Pues tal vez cuando yo trabajé la toma de la foto, no sé, trabajé una potencia muy baja, entonces existen esos bordes, pero no están tan visibles. Yo sí podría usar el Dodge Tool para acentuarlo. Entonces eso es válido.
igual, ya después el cielo es el límite de lo que, porque entonces, por ejemplo, ya el momento de integrar la imagen como una, que la voy a integrar aquí, y ahora les enseño, porque yo trabajé ya una foto de estas en fotocomposición. Podría crear una sombra detrás del personaje para justamente mantener la atención aquí sobre el frente de las burbujas Ujú. y entonces, por ejemplo, en Camera Raw podría trabajar un filtro lineal sobre la imagen y entonces crear una sombra ya intencionada de que vea que está afectando ya todos los elementos. Y ahí es como entonces ya uno empieza a integrar la imagen. Todos los elementos que yo incluí, ahora sí se están viendo afectados. Entonces, conforme yo voy afectando la imagen de esa forma, te voy haciendo más integral. Que al final, eso lo hablamos en la entrevista con Chilo, la idea también de la fotocomposición es hacerla bien para que no se note. Si yo agarro esa foto de Juanca en Egipto y digo, wow, Juanca andaba en Egipto, significa que me la jugué, que no tiene que ser fantasiosa, tiene que ser real, realista. Ujú. Si Ujú. Juanca se va ahí pegado en la arena, ese de Juanca está tratando de agarrarnos de magia. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Entonces, cómo yo manejo todos esos elementos para entonces crear una imagen que sea realista, ¿verdad? Claro. Ahora, por Ujú. otro lado, ya cuando ven el trabajo de Chilo, hay de los dos. Hay de realismo ahí, como realismo Surrealismo. mágico, del rinoceronte ahí en el agua y todo, y ya hay surrealismo, ¿no? De que es más, Sí, la tipa que lleva la nube flotando amarrada a varas así, ¿verdad? Que son lindísimas también. ok, y a ver si encuentro eso. Enseñarles una integración que hice justamente con esta Catrina. Ok. Si ven ahí, es integración sacada de fondo verde, puesto en un fondo ahí fantasioso, agregando elementos ahí de rayos No, y no después se ya ve, trabajando. No, no se ve. ¿no? No. Voy a toque para abrirlo en Photoshop. Eh, ok, ahora sí. Sí, Ok, entonces ahí ven, es integración de sacando de fondo verde, mezclando con fondo, agregando elementos de rayos y después ya manejando el tema de las sombras para eh, tratar de integrarlo así de mejor forma. claro. Pero igual, estamos en el camino, por eso muy entusiasmados del taller del sábado para ver qué más aprendemos. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta? De mi parte, no. ¿Cómo se sienten, bueno, ya habiendo visto estos temas, creo que no asustados para el sábado, pero eh, igual Juan que yo vamos a estar ahí como apoyo, entonces en algún momento se sienten de que algún paso durante los ejercicios se están quedando atrás, estamos justamente para eso, Para para apoyarlos, sin embargo, tampoco crean que no podemos frenar a Chilo, ¿verdad? O sea, si a Chilo hay que frenarlo 10 veces porque va muy rápido, lo que sea, o sienten que se están quedando, también lo podemos hablar y decir, no, Chilo, un poquito más de detalle porque tal vez no entendimos lo que sea y él no va a tener ningún problema en devolverse a explicar, ¿verdad? Ok, Ujú. Bueno, perfecto. excelente. No sé, ¿alguna pregunta o lo que quieran del taller, de las herramientas de Photoshop o de la vida, lo que sea?
Si no hay Yo creo nada, que no. estaríamos Veamos, entonces. Sí, sí. Ok, Más entonces, bien, muchas gracias por el repaso. Elías, sí, no, lo que vamos a hacer es que ahorita me envían por el chat un correo para mandar dentro de un rato la grabación por WeTransfer. El video. Y ustedes lo comparten ahí en un Dropbox o algo más viable. perfecto, muy Sí, bien. mándeme uno, yo mando uno y después ya o distribuye por correo. Lo que hace es mandar un WeTransfer, parece más fácil. Ok, muy Ujú. bien. Ok. Bueno, Muchas gracias a todos. Ah, muchas listo, nos gracias a vemos todos. Y viernes. recuerden, si no, el jueves, si pueden llegar el jueves, sería un éxito, ¿verdad? Y si Sí. no, los que no, nos vemos el sábado a unos 5 o 10 minutitos antes de las 9, el sábado, para ver si arrancamos a las 9. Es a las 8, entonces. El jueves a las 7:30 estamos citando a la gente, ¿verdad? Ok, se Sí. pregunta. Ujú. Ajá. Sí, voy a ver si me da chance, porque yo tengo, ahí me desocupo como, no, como a las 7, tal vez muy ajustadillo. Pero si me da chance, me llevo un ratito. ¿De qué zona sos vos, Elías? Yo voy en Curriabat. En Curry, bueno, sí. Sí, sí. Somos Vivo vecinos, aquí. casi todos. Sí, sí, vivo aquí Sí. por Reces, pero voy a estar trabajando como hasta las 7, entonces si salgo a tiempo, Igual si llega a las 8, 8:15, 8:20, ahí vamos a estar. Tampoco es que va a ser una cosa de media horita, ¿verdad? Esperamos que Ujú. por lo menos estar ahí un par de horas. Ujú. Ujú. Sí. Sí, yo voy llegando como a las 8:30, sí. Sí, Ahí, voy por ahí cualquier cosa. estamos, seguro, Lee. Ajá. Ujú. Sí, Y sí. El el que sábado llega, son el que las llega 8, de, ¿verdad? el que llega de último invita más tequilas, ¿verdad? Y el que último paga. Ah, Bueno, muchas Este, gracias entonces. bueno, muy Ajá. bien. Nos vemos entonces, que esté muy bien. Pura vida, Nos hasta luego. vemos. Hasta luego. Ok, listo. bueno, gracias. Nos Bien. vemos.